Siguiente tipo de corrosión, pitting. El pitting es un tipo de corrosión traicionero, ¿sí? ¿Por qué es traicionero? Porque de un día para el otro uno empieza a ver que la cañería se empezó a pinchar. ¿Dónde se manifiesta esto? Puntualmente en los aceros inoxidables o en el interior de calderas, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense, se empiezan a generar como microgrietas, ¿sí?, en el metal, y de esa forma empieza a haber aireación diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo distinto potencial en esta zona que en esta zona de acá. Entonces, de esa manera, esto empieza a crecer, a crecer, a crecer, y se genera un efecto como si yo hubiese pinchado con un alfiler una cañería que puede tener un espesor de 6 milímetros, ¿sí? Todo esto, obviamente, en el tiempo, se va manifestando de esta manera, ¿sí? Pero a la vista, a simple vista, uno no se da cuenta de los fenómenos de pitting. Les comenté anteriormente que el peor enemigo para el acero inoxidable era, por un lado, obviamente, los gases que rompan su capa pasiva, como el óxido de hierro. Perdón. Fíjense en este caso, esta intercambiadora placa que tiene toda esta placa, ¿sí?, con óxido de hierro. Probablemente todo este óxido de hierro haya venido de lo que era el circuito primario de caldera, ¿sí? Y después, a través del calentamiento que hace al secundario, tal vez no haya tenido problema, ¿sí?, porque es un agua menos agresiva, porque, por ejemplo, no tenía óxidos de hierro. Pero ¿qué ocurre? Cuando el óxido de hierro se deposita sobre el acero inoxidable, se rompe la capa pasiva. El acero inoxidable, para que lo sepan, es una aleación, ¿sí?, compuesta principalmente por acero, ¿sí?, y después tiene componentes como cromo, níquel y molibdeno, que son los que le dan la característica de hacerlos inoxidables cuando en contacto con el oxígeno que tengo en el aire genera una capa de óxido de cromo-níquel. Esa capa es la capa protectora que lo hace inoxidable. Ahora, si yo de alguna manera rompo esa capa protectora, me quedé sin acero inoxidable. Por eso le dan vital importancia en las industrias alimenticias a los mantenimientos de las instalaciones de distribución de procesos de acero inoxidable, ¿sí? Se les hacen limpiezas internas con ácidos nítricos, porque son ácidos débiles, para limpiar superficies y que regeneren la capa, ¿sí? Y se le da especial importancia, no como por ejemplo ocurre en una instalación sanitaria donde se lo instala, se entiende que es el acero inoxidable, que no se va a oxidar y se desentienden del tema. Pero bueno, ya vamos viendo de que no me puedo desentender tan fácilmente y que tengo que prestar especial atención cuando se instala, ¿sí?, para que no se marque, para que la capa no quede con cemento o con cal, ¿sí?, y que después con algún tipo de condensación me empiece a generar algún tipo de fenómeno de corrosión que me termina rompiendo esa famosa capa, ¿sí? Fíjense este caso que tenemos acá abajo. Esto es una cañería de distribución de agua caliente, ¿sí? Pero ¿qué inconveniente tuvo? Esta cañería hacía un tramo horizontal y luego hacía un tramo vertical con una válvula. ¿Qué ocurrió? Fue mal instalada la válvula o se generó algún tipo de proceso de corrosión y se empezó a generar una pérdida. En el momento que tengo una pérdida, esa pérdida de agua empezó a viajar por el interior del revestimiento que tenía la cañería, que es la aislación térmica que va a tener. Entonces, ¿qué pasó? Todo el agua se empezó a depositar en el tramo horizontal. De esa forma empecé a tener diferentes, aireaciones entre una parte y la otra, se generan microceldas de corrosión, se rompe la capa y empieza a generarse un proceso de corrosión externo de esta cañería que termina pinchándola, pero desde afuera hacia adentro, ¿sí? ¿Por qué? Por un tema de acumulación en el interior de esta manta térmica.